te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque siempre tienes palabra para nosotros, Señor, una guía. Tu palabra es luz a nuestro camino, Señor, a nuestros pies, Señor, para que no tropecemos. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, a bajar de nuestra mente, de nuestra memoria, todo lo que hemos aprendido, bajarlo a nuestro corazón y ponerlo por obra. Gracias. Amén. Ok, bueno, pues hoy vamos a empezar el siguiente mandamiento del Señor para el matrimonio y es establecer el orden de Dios. Este es el siguiente mandamiento, establecer. El primero fue ser fieles al pacto de compromiso y vimos muchas cosas ahí, enemigos que hay del pacto pues del compromiso y ahora vamos a ver establecer el orden de Dios. Uno de los 10 mandamientos para el matrimonio es establecer el orden de Dios en el hogar. ¿A qué nos referimos con el orden de Dios? Las Sagradas Escrituras señalan que hay una estructura para los distintos papeles de autoridad dentro del hogar. Otra vez, las Sagradas Escrituras señalan que hay una estructura para los distintos papeles de autoridad dentro del hogar. La Biblia es muy práctica y ha establecido un orden para que funcione el hogar. O sea, la palabra de Dios, Dios mismo, sus mandamientos son prácticos. Y estos mandamientos es para que pues todo funcione bien en el hogar. Entonces vamos a ver Efesios 5, 21, 22. Efesios 5, 21, 22, 25 y 33. 21, 22, 25 y 33. Fíjense lo que empieza a decir el Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego dice, por lo demás, como ya de vosotros, dice, por lo demás, cada uno, perdón, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué interesante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Primera de Corintios 11:3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Primera de Corintios 11:3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y vamos a empezar a ver este tema, este mandamiento, y vamos a ver el esposo líder del hogar. Vamos a empezar con el esposo líder del hogar. Dice, abundan los chistes sobre el liderazgo del hombre en el hogar. Eh, eh, Vamos a escuchar algunos comentarios que se oyen por ahí. Y este es el primero. Él se jacta de que él es el jefe en su casa, pero es mentiroso en otros asuntos también, y así entre comillas, ¿verdad? Los compañeros.
Él se jacta de que él es jefe en su casa, pero es mentiroso. En otros asuntos también. ¿También qué? Pues también miente. Ahí va otro comentario. El tiempo en el que abre su boca es cuando pide el delantal. Y otro comentario, la última decisión importante que ella le permite hacer en su casa es si va a lavar los trastes o secarlos. La última decisión importante que ella le permite hacer es si va a lavar los trastes o secarlos. Hoy en día la imagen del esposo padre, esposo guión padre, es de proveedor económico, aunque aún esto está cambiando. Dice, pero que deja las otras responsabilidades a la esposa. O sea, hoy en día, hermanos y hermanas, incluso las mamás ya están criando a sus hijos en enseñarles pues todas las labores del hogar, precisamente para cuando se casen puedan ayudar. Pero también tenemos que decirlo, la problemática es que la esposa tiene que salir a trabajar. Entonces tienen que dividirse el trabajo de la casa y la economía del hogar. Entonces, por eso dice aquí, hoy en día la imagen del esposo padre es de proveer económicamente, aunque aún esto está cambiando, pero que deja las otras responsabilidades a la esposa. Cuando él no acepta su responsabilidad de ser líder en la familia, la esposa se ve obligada a tomar las riendas, entre comillas, por el vacío que existe. Otra vez, cuando él no acepta su responsabilidad de ser líder en la familia, la esposa se ve obligada a tomar las riendas por el vacío que existe. Sin embargo, las escrituras siguen siendo claras en cuanto al orden de Dios en el hogar. La Biblia dice que el hombre es la cabeza y que la esposa debe someterse a su amoroso liderazgo, ¿verdad? Eso hay que ponerlo con rojo. La Biblia dice que el hombre es la cabeza y la esposa debe someterse a su amoroso liderazgo. ¿Qué significa exactamente la sumisión sana de la mujer y qué clase de líder debe ser el hombre? Muchas personas piensan que el Señor dice, a ver, quiero que se ponga mucha atención aquí, muchas personas piensan que el Señor dice que el hombre es superior a la mujer, pero nada puede estar más lejos de la verdad. Muchas personas piensan que el Señor dice que el hombre es superior a la mujer, pero nada puede estar más lejos de la verdad. Les voy a platicar algo. El otro día me pinté mal la boca. El otro día tuve una plática con unas amigas de hace muchos años, de cuando estuvimos en nuestra primera iglesia, que nosotros estuvimos 23 años. Una de ellas era Araceli, que ha ido a la iglesia, la otra era Lidia, la otra era otra hermana que se llama Rosita. Y les voy a decir algo, Araceli y Lidia vienen, o bueno, Araceli creo que se sigue reuniendo porque vive en Los Ángeles, pero Lidia ya vive aquí en México y cuando ella vivió en Estados Unidos, eh, ella, ellas junto con sus esposos se reunían con MacArthur. Ellas están en la iglesia de MacArthur y en la iglesia de MacArthur está prohibido que las mujeres se enseñen. Está prohibido que las mujeres hablen o comenten algo en la iglesia. Y entonces digo, uy, 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 uy,
Uy, uy, uy, uy, uy, les digo, porque yo enseño en mi iglesia, yo le ayudo a mi esposo. Entonces, eh, vean lo que dice aquí. Sin embargo, las escrituras siguen siendo claras en cuanto al el orden de Dios en el hogar. La Biblia dice que el hombre es la cabeza y que la esposa debe someterse a su amoroso liderazgo. ¿Qué significa exactamente la sumisión sana de la mujer y qué clase de líder debe ser el hombre? Muchas personas, incluyendo MacArthur y sus líderes, piensan que el Señor dice que el hombre es superior a la mujer, pero nada puede estar más lejos de la verdad. Dios no hace acepción de personas. Dios derrama dones en hombres y derrama dones en mujeres. Cuando nosotros subimos a orar, hermanas, no hay un lugar para hombres y otro lugar para mujeres, ¿verdad? O sea, cuando todos subimos a orar todos los días, no hay un lugar para hombres y las mujeres atrás, no. O sea, un hombre y una mujer entran al mismo lugar y el Señor nos escucha igual. Y Él ha derramado dones, ¿verdad? Y habilidades a hombres y a mujeres. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Él nos ama a ambos por igual y reconoce el valor de la mujer tanto como el valor del hombre. Tenemos programas como el de vecinos que ponen ahí un matrimonio que el Señor siempre está de babero y la que dice y la que manda y la que ordena es la esposa, ¿verdad? Entonces, eso tampoco es correcto. El hombre tiene un valor, la mujer tiene un valor y cada uno de ellos tiene un rol en la familia. Y esto es muy sencillo de entender, por ejemplo, cuando ves la película de Titanic, ¿verdad? Ahí con Leonardo DiCaprio, cómo el capitán, ¿verdad? O sea, las personas que le ayudan al capitán le avisan que huele a hielo y que hay hielos flotando en el océano. Entonces el capitán dice, bajen la velocidad del Titanic, bajen la velocidad. Pero también viajaba con ellos un hombre muy adinerado, que él pertenecía a la empresa que había armado el Titanic. Entonces él dijo, no, señor, quiero que a toda marcha el Titanic. ¿Por qué? Porque si llegamos antes a Nueva York, antes de lo planeado, entonces el Titanic no solo va a ser famoso por su tamaño, por su lujo, por la maquinaria, sino también por su velocidad. Entonces tienes la orden del capitán que está diciendo que bajen la velocidad del Titanic porque le han avisado que huele a hielo, que hay hielos, que, ¿verdad? Pero está el otro señor que está diciendo métanle todo y ya vimos en qué terminó todo el asunto. Entonces no puede haber dos cabezas, no puede haber dos instrucciones, porque entonces se vuelve una locura aquello. A eso se refiere. Él ama a ambos. A ver, vamos a volver. Dios no hace acepción de personas. Él ama a ambos por igual y reconoce el valor de la mujer tanto como el valor del hombre. Pero dentro de la familia, escuchen bien esto, hay necesidad de orden en la familia, como en el Titanic, como en una prisión, como en una empresa. Yo muchas veces he platicado que la primera serie de coreanos que yo vi era una empresa donde el papá era el presidente y luego el hijo era el director. Y los empleados vieran al el presidente, que era el papá, o al director, que era el hijo, en los pasillos de la empresa, se agachaban para saludar.
Se paraban y se agachaban respetuosamente cuando ellos pasaban. A lo mejor se te puede hacer muy exagerado, pero imagínense al hijo yéndose a tomar con los empleados, ¿verdad? Irse a quedar ahí borracho y bromas y chistes y albures. O sea, la empresa se va a pique. Tiene que haber un respeto, una autoridad, en fin. Pero dentro de la familia hay necesidad de orden como hay en los negocios, en la iglesia, ¿verdad? Cuando no se define el papel de cada uno, habrá caos. Tiene que haber una cabeza y como dice el conocido psicólogo doctor James Dobson, dos cocineros echan a perder la sopa. Un cuerpo con dos cabezas sería un monstruo. Últimamente hemos visto, pues, a ese dragón con 10 cabezas y y cuernos y coronas, que es lo que viene para Apocalipsis. Es un monstruo eso, ¿ok? De acuerdo con la palabra de Dios, el orden es establecido por el Altísimo, de modo que el liderazgo varonil no es algo que los hombres mismos hayan escogido. Dios lo estableció. Digo, porque hay veces que es muy fácil decir, te tienes que sujetar, yo soy aquí la autoridad, pero ahí no termina todo. Vamos a ver Génesis 3:9 en adelante. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre. Realmente la que inició todo este desastre fue Eva. Francamente, ¿verdad? Nuestra querida Eva fue la que armó todo este lío. Pero Dios al que llamó fue al hombre. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A qué nivel espiritual estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces, la persona que tiene la autoridad, ¿verdad? ¿Quién creen que es? Es la que tiene la responsabilidad de dar cuentas. Si seguimos en la película del Titanic, ¿qué creen que hace el capitán? Se va a la cabina donde estaba los aparatos y todo y se hunde junto con el barco. ¿Por qué? Porque esa era su responsabilidad, no la del tipo este que iba de la empresa donde se armó el Titanic, sino él como capitán del barco era el responsable. Entonces ni se aventó al mar, ni tomó una de las lanchitas que había, ni nada, sino que él se ahoga junto con el Titanic. ¿Por qué? Porque era el responsable. Y Génesis 3:9 en adelante te dice que el responsable de lo que pasa en la casa, en este caso, es el esposo. Dios le va a pedir cuentas a él de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido y de lo que ocurrirá. No se vale decir, pues la mujer, ¿verdad? Los deditos. Pues la mujer que me diste por compañera, Señor. Pues la serpiente, Señor. O sea, hay un responsable. Vamos a ver este subtítulo, machista o siervo. Machista o siervo. Pero ¿qué clase de líderes deben ser los hombres? Como ya leímos en el Nuevo Testamento, Dios manda amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nada más, ¿verdad? O sea, el líder, el responsable al que se le va a pedir cuentas,
le dice el Señor en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque podríamos decir, no, es que eso ya es del Antiguo Testamento, eso ya no se usa, eso ya no vale. Bueno, estamos en el Nuevo Testamento, en Corintios. Dice ahí que Dios manda amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Podemos entender perfectamente el amor de Cristo viendo la iglesia de hoy en día, la iglesia de la Odisea, esta última iglesia, que sinceramente no daríamos ni 5 centavos por la iglesia de hoy, donde somos carnales, donde damos vuelo a nuestros apetitos antes que al amor a Cristo. Se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros. Sin embargo, ¿qué crees? Cristo ya sabía todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él conoce cuando Él murió por nosotros en la cruz, Él sabía los periodos de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirno, la iglesia de Tatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. Y sin embargo, así Jesús murió por nosotros. Aún aunque él sabía que la iglesia de hoy es una iglesia chafa, el Señor nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, así debe ser el amor de un esposo. El hombre que ama a su esposa de tal manera es un hombre que está dispuesto a dar la vida por ella. La respeta, suple sus necesidades. ¿Sabes tú cómo es una de las formas de saber cómo eres como esposo? Pues bueno, ve cómo estás vestido tú, cómo está vestida ella. Porque a veces tenemos esposos que son unos dandis, ¿verdad? Súper arreglados, pulcros, impecables, no sé. Yo tuve tíos así. Nosotros tuvimos un tío, el tío Manolo, que era un tío que trabajó en Televisa, que era el jefe de los ingenieros de iluminación, que era Illuminati, que era de masonería, que varias veces se llevó a mi papá con los masones, que Dios nos ayude. Y deberías de verlo cuando iba a la casa o en Navidad. Bueno, el hombre iba hasta con sombrero, con guantes, con bastón, con tremendo. Pero la esposa no andaba bien arreglada. La esposa era hermana de mi madrastra. Entonces, tú puedes darte cuenta cuando un hombre ama a su esposa. Entonces aquí dice, el hombre que ama a su esposa de tal manera como Cristo amó a la iglesia, es un hombre que está dispuesto a dar la vida por ella. La respeta, ¿verdad? No utiliza las reuniones familiares para ponerle en vergüenza, sino que la respeta, suple sus necesidades, la trata como a un vaso frágil, exalta sus cualidades, la toma en cuenta, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. No abusa de su autoridad y fuerza física. No es abusivo con su autoridad y mucho menos hay golpes, hay aventones, etcétera. Obviamente hablamos esto porque hay hombres que abusan de su autoridad, que le tienen un pie encima a su mujer. Pero esto es machismo, que es totalmente antibíblico, ¿ok? Si hay un hombre que es machista, no ha entendido nada de las cosas de Dios. No ha entendido nada, sobre todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? No lo ha entendido para nada. Todo lo que el Señor hizo por su iglesia, que es su novia, que es su futura esposa, cómo se desangró. El otro día estaba escuchando yo
una conferencia del doctor Armando Alducin, que hablaba todo lo que sufrió el Señor en la crucifixión y prácticamente le arrancaron la piel a latigazos, iba con la piel al rojo vivo. Imagínense el ardor, la tierra, eh, terrible. Todo eso pasó el Señor por nosotros. Obviamente hablamos esto porque hay hombres que abusan de su autoridad, que le tienen un pie encima a su mujer, pero esto es machismo, que es totalmente antibíblico. Este tipo de esposos no están amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Los machistas dicen, yo soy el hombre, así que aquí mando yo y se van a hacer las cosas como yo digo, ¿verdad? Yo me porto de la vil patada, hago todo lo que no se tiene que hacer, pero aquí te tienes que sujetar a mí. Desafortunadamente en nuestra sociedad, muchos hombres tratan a sus esposas de esta manera. Son dominantes en su forma de hablar con la esposa y con los hijos. Cuando temor e inseguridad a su familia, en vez de fomentar la confianza. O sea, esto de ser dominantes en su forma de hablar y de tratar a su esposa y a sus hijos, fomenta el temor y la inseguridad en vez de fomentar la confianza, la autoestima y la seguridad en ellos. En realidad, el hombre machista, entre comillas, va a terminar perdiendo, porque tarde o temprano la esposa y los hijos se van a alejar y llegará el momento en que él se sentirá solo y aislado. Muchas veces hemos hablado del rey David. Yo no sé qué pasó ahí. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Su pecado con Betsabé, pues tuvo unas consecuencias terribles, pero vemos que el final del rey David es que tuvieron que buscar una jovencita virgen que se acostara junto a él para calentarlo. Y tú preguntas, ¿y dónde está Betsabé? ¿Y dónde está Abigail? ¿Y dónde está Mical? ¿Y dónde están todas las esposas del rey David? ¿Cómo fue que el rey David terminara en una situación así? No lo entiendo. Bueno, sabemos que tener ahí un desliz y hacer las cosas mal siempre va a traer consecuencias. Pero vean esto, no creo que el rey David haya sido machista, porque dice la Biblia que David tenía el corazón de Dios. Pero lo que sí nos deja con el ojo cuadrado es que Betsabé no lo calentó, Abigail no lo calentó, Mical no lo calentó, y cualquier otra esposa que se me esté olvidando, algún hombre de ellas. Dices, ¿dónde están las esposas de este señor? En realidad, el hombre machista va a terminar perdiendo, porque tarde o temprano la esposa y los hijos se van a alejar y llegará el momento en que él se sentirá solo y aislado. El hombre que es machista no permite a su esposa desarrollar su propia personalidad, ni le da libertad de tomar las más mínimas decisiones, porque él mismo es una persona insegura. Wow. Probablemente él aprendió de su padre este tipo de conducta. Lo más eh, les voy a platicar algo. Lo que más detestamos de niños, pónganme atención, lo que más nos cayó gordo y nos destruyó de nuestros padres, ahora repetimos esos mismos moldes de conducta. Mi papá fue un hombre mexicano, nació en México, pero fue llevado a España a los 3 años y estuvo allá hasta los 30. A los 30 se regresó acá. Entonces, él prácticamente fue criado como español. Y los españoles son muy toscos, muy bruscos, no expresan lo que sienten
mi papá era muy pegalón y cuando yo tuve a Ruti, empecé a tener esos problemas de conducta. Lo que a mí me destrozó de mi papá, yo luego empecé a hacerlo con Ruti, a tal grado que tuve que pedir ayuda de mi pastor. Pastor, ayúdeme por favor, ¿qué hago? Le pongo unas nalgadas a Ruti que dan miedo. Y el Señor tuvo que tratar conmigo en esto. O sea, ¿por qué repetimos lo mismo? Los errores de nuestros padres los venimos a repetir nosotros. Tenemos que pedir ayuda, clamar al Señor, Señor, cámbiame, transfórmame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dice, tenemos en el nombre del Señor Jesucristo romper con esos moldes, con esas cosas que no estuvieron bien. Una hermana en Cristo empezó a sufrir de depresión y con un sentimiento de no valgo nada, entre comillas. Ella tiene un esposo tan dominante y posesivo que no le permite hacer nada creativo, significativo por ella misma. Se siente como una incapaz, una prisionera en su propia casa. Seguramente un dictador desea control absoluto, pero no un esposo que verdaderamente ama a su esposa y que quiere ser como Cristo. ¿Qué es lo que deben anhelar los esposos? Ser como Cristo. Señor, así como tú eres conmigo, que me amas, que me perdonas, que me sanas, que me provees, que me cuidas, que envías a tus ángeles para cuidarme, Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Así tienen que ser esos esposos con sus esposas. Seguramente un dictador desea control absoluto, pero no un esposo que verdaderamente ama a su esposa y quiere parecerse a Gises, ¿verdad? Vamos a lo que sigue. La esposa ayuda idónea. Ahora vamos con la esposa. Hay maridos que usan este argumento. La sumisión implica que mi esposa siempre tiene que estar de acuerdo conmigo. Hola, amiguitos. ¿Ok? Otra vez. Hay maridos que dicen esto. La sumisión implica que mi esposa siempre tiene que estar de acuerdo conmigo. Te tengo grandes noticias, mujer. Eso es otra mentira del diablo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Hay esposos que se dicen ser cristianos, ¿eh? O sea, digo, en la iglesia no pasa esto, es en otros lados. Ponen a las esposas a ver pornografía con ellos y luego vamos a hacer lo que vimos en la pornografía allá, en la cama. ¿Qué crees? Tú no estás obligada a hacer eso. Hebreos dice que debemos de mantener el lecho sin mancilla, sin mancha, delante de Dios. Escucha bien, no porque seamos esposos, ¿verdad? Vamos a estar viendo pornografía, el esposo aventándose desde el ropero y haciendo una bola de tonterías ahí. No, señores. Hebreos te dice que tú mantengas el hecho marital sin mancha y sin mancilla. Entonces, si mi esposo me está obligando a hacer cosas que van en contra de lo que Dios me dice, digo que no. Leímos anteriormente ahí en Efesios que debemos estar sujetas al Señor, digo, sujetas al esposo como al Señor, como al Señor, que hay cierto esposo que ahorita acabamos de ver un caso de un francés que drogaba a la esposa y que la metía con hombres y que él grababa las violaciones que la esposa tenía. Todo el tiempo mantenía a la esposa drogada y metía a hombres. Dice así la historia, que la esposa esta le fue infiel y él la cachó en la infidelidad.
De ahí en adelante, él la tuvo drogada todo el tiempo y llevaba varios hombres para que la violaran masivamente y grabar las violaciones. Hasta que lo agarraron, yo no sé cómo, y ahora no sé qué van a hacer con él ahí en Francia. O sea, de que hay esposos malvados, los hay. Ella cometió un error, claro que sí, pero hacer ese tipo de cosas, violaciones masivas y tener drogada a la mujer todo el tiempo, ella nunca supo lo que pasó hasta que le mostraron las películas que él grabó. Ella se quedó, o sea, esto, hermanas, no nos podemos prestar a estas cosas porque debes estar sujeta al Señor. Que vétete con mi amigo y yo me meto con la esposa. O sea, hemos oído una sarta de tonterías que para qué te cuento. Entonces, vemos esto. La sumisión, dicen muchos maridos, ¿verdad? La sumisión implica que mi esposo siempre tiene que estar de acuerdo conmigo. Claro que no. Si tú, esposo, estás haciendo tonterías, claro que no. Tenemos que decir no, esto es pecado, esto no le gusta a Dios, esto no está correcto. Él se está privando, él se está perdiendo de la riqueza que existe de dos caracteres diferentes. Dios estableció en el huerto del Edén lo que significa una esposa. Le haré una ayuda idónea para él, no alguien que le hagas lavado de cerebro, que la manipules. Ella es ella con su temperamento, con sus cualidades, y él es él con su temperamento, con sus cualidades, con lo que le gusta, etcétera. Dice Ruti que se me está acabando el tiempo. Chicas y chicos, vamos a tenerle que dejar aquí. Eh, Le haré una ayuda idónea para él. Ahí nos quedamos. ¿Les parece bien? Ok, para que se escuche bien el último comentario. Nos vemos el próximo viernes con este tema tan tremendo. Que Dios les bendiga. Adiós. Muchas gracias, pastora. Buenas noches a todos.